que no es nada ajeno a lo que nos estabas mencionando, Margarita, en la introducción. Es decir, que de alguna manera, ¿tienes algún inconveniente ahí con eso? No. De alguna manera lo que nos introdujo Margarita no es otra cosa que darle continuidad a esto de lo que habíamos comenzado a hablar. ¿Se acuerdan? Hicimos primero un viaje interior, ¿sí? Y en ese viaje interior después llegamos a ¿qué? ¿Se acuerdan? Al buscador, en búsqueda de mi propia vida. Pero para eso hay que tener un sendero, y para eso yo quiero empezar contándoles una historia de alguien que vino hoy a consulta. Esto es de muchas historias, y en las historias suele haber toda una sabiduría y todo un aprendizaje tremendamente grande, que a veces pensamos que se ha dado ya por hecho, y resulta que se han quedado muchos rezagos y muchas cosas por resolver. Este es un paciente al que me pidieron que atendiera hoy de manera urgente porque estaba, entre comillas, desubicado, ¿sí? Y lo pongo así entre comillas porque esa fue la expresión que utilizó tanto la persona que lo refirió como el propio paciente cuando llegó a la consulta, ¿sí? Este es alguien que trabaja en el sector de la construcción, es alguien, digamos que profesionalmente muy establecido, con una buena experiencia ya de trabajo, de todas esas cosas, pero el hombre súbitamente empieza a sentir: no me ubico, no me siento en lo que yo tengo que estar, no sé qué me está pasando, estoy perdiendo la pasión, estoy perdiendo las ganas, estoy perdiendo el entusiasmo. Y además siento que mi vida no está fluyendo de manera adecuada. Esa fue la que, ¿no? Evidentemente esto me lleva a mí a hacer muchas preguntas, y dentro del interrogatorio me doy cuenta de que este hombre, que hoy tiene 36, está entre los 35 y 36, es decir, acaba de empezar este año, a los 8 años le tocó presenciar algo muy complejo, o le tocó vivir algo muy complejo, que fue el asesinato de su padre. A él lo asesinan por robarle un carro, y en fin, esto fue muy complejo para él. Pero un niño de 8 años, además el menor de 3 hermanos, pero las otras 2 son hermanas, ¿sí? Siente que hay un hombre que tiene que apropiarse en la casa de muchas cosas, ¿no? La mamá, como una buena resiliente, empieza a trabajar en lo que puede en ese momento para sacar adelante a sus 3 hijos. Pero él asume que no puede dejar sola a su mamá y que tiene que ayudarle, y entonces esta mamá empieza a vender cosas en el barrio, tamales y cosas de esas, y el niño sale a venderlos a sus 8 años. Y él dice: y desde eso yo trabajo, doctor. O sea, me siento cansado, me siento fatigado porque he trabajado durante todo ese tiempo, pero además resulta que yo le quiero contar una cosa que me ha venido ocurriendo, doctor, y es que cuando yo le pregunto por el papá, él me dice: últimamente lo he tenido demasiado en mente. Y cuando empieza a hablar de su papá, empiezan a humedecerse sus ojos, a recordar ese papá, pero con la nostalgia, e inmediatamente yo me doy cuenta que es un proceso que no ha sido completamente sanado, ¿sí? Y que él tiene que volver atrás. Pero me llama mucho la atención esto. Si alguien me hace una correlación entre estas dos cosas... No, te dije a alguien, pero todos, qué maravilla. Recordemos eso, porque hay gente que viene por primera vez, o hay algunos un poquito más nuevos, y la vida, según Rudolf Steiner, va transcurriendo a través de septenios. Rudolf Steiner habla de una cosa que se llama la antroposofía, ¿sí? Y él habla entonces, insisto, de que vamos desarrollándonos a través de septenios. Entonces, de los 1 a los 7, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21, de los 21 a los 28, y aquí empieza a repetirse el ciclo. De los 28 a los 35, de los 35 a los 42, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa?
Está repitiendo. A él se le murió el papá a los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, ¿sí? Si siguiéramos en ese septenio, es justamente lo que está empezando aquí. Empezó los 35 y va hacia los 36, ¿sí? O sea que está aquí mismo. No es extraño que si esto no fue resuelto aquí, a los 8 años, tenga que resolverlo en el septenio correspondiente a ese cuadrante. Y no en cualquier momento, fíjense que lo empieza a resolver justo ahí. Esto es una cosa que a mí todos los días me impresiona más porque es de un grado de precisión y exactitud que uno dice, realmente la vida también es matemática, ¿sí? Y les estoy contando este caso porque entonces él empieza a entender por qué está triste, por qué no se halla, por qué está soñando con su papá, por qué empieza a encontrar otra vez esa memoria. Claro, está volviendo a esculcar en el archivo del disco duro que por alguna circunstancia tuvo que guardar un niño de 8 años que no tenía la posibilidad de ir elaborando todo esto, sino que simplemente con las herramientas que tenía en ese tiempo, la manera más cómoda, más expedita y además tal vez salvadora en ese momento fue métalo allá en el archivo, porque no tenemos herramientas para enfrentar todo eso, ¿sí? Él decide meterlo ahí y empieza a ocurrir esto que les estoy diciendo. Entonces esto es muy bonito porque fíjense que la vida sigue un sendero que nosotros vamos recorriendo, pero que no podemos dejar de vivir desde el proceso del aprendizaje. Cuando se pierde una oportunidad de estas para aprender, entonces simplemente a pesar de que la vida avance, nos convertimos en seres que aún nos quedamos en ese pasado, anclados a ese pasado. Él avanza desde el punto de vista personal, profesional, al punto de que, como les digo, a pesar de los recursos escasos y todo eso, llega a serse un profesional incluso con casi 2 carreras y es muy sabio en ese sentido, pero tiene este vacío. Es un vacío que él no entiende porque él dice, yo amo mi profesión, estoy con una mujer extraordinaria, mi vida pareciera sobre ruedas, pero yo estoy que no sé qué me pasa. De hecho, presenta la carta de renuncia en su empresa porque él dice, ya no aguanto más y estoy fatigado y tal cosa, pero alguien muy hábil alcanza a percibir que el motivo de su renuncia no es ni mucho menos eso, la fatiga o la cosa, sino que literalmente lo remite así: yo siento que él está perdiendo su norte y necesito que lo enrutes de nuevo. Y obviamente enrutarlo es volver a meterse al sendero, y volverlo a meter al sendero es hacerlo consciente de lo que le pasó en su vida y de qué está ocurriendo, y entonces hacerle volver a recuperar el gozo a través de lo que él ya mismo expresó. Me encanta mi trabajo, listo, redescubre tu trabajo y de alguna manera permítete ser un papá para esos que vienen detrás, ayúdales. Y de hecho, cuando yo le pido que visualice su trabajo, la única expresión feliz que llega en ese momento, según sus palabras, es: mi felicidad cuando miro al trabajo ha sido por las personas a quienes yo he ayudado, a los muchachos que llegan allá a rotar y aprender de todo este proceso, y yo he sido como el que los ha acogido a manera de papá. Entonces, cuando él cae en cuenta de que es esa figura paterna que no solamente renace para hacer homenaje a su papá, para no hacer homenaje a la muerte, sino a la vida de su papá, entonces también renace en él el potencial de papá. El potencial de papá que no necesariamente se ve reflejado porque quede su novia en embarazo, ni mucho menos, sino porque él asume desde ahí lo que está ocurriendo en ese sentido. Entonces, al aparecer esta posibilidad, él dice que es el momento de empezar a activar muchas otras cosas, y ocurre lo que yo les he dicho que ocurre muchas veces en la consulta: abre los ojos. Y para mí ya esa es una expresión clara de que hizo el clic. En ese clic, cuando abrió los ojos, empieza a conectarse con la epífisis, y eso es muy importante porque ahí ya empezó otra vez la secreción de dopamina, de serotonina, de todas esas cosas.
pero muy especialmente de una cosa que se llama la oxitocina. Y ojo, porque cuando yo digo muy especialmente eso es porque cuando él hace esto y cuando le explico todo esto y llega acá, al principio, claro, le evoca a su papá y hay dolor y hay angustia y hay lagrimitas que se sueltan, además en un tipo grandote, acuerpado, que uno pareciera, si lo ve en la calle, que este tipo no llora, ¿no? Pero resulta que es tan frágil como cualquier otro ser humano y tiene la posibilidad de manifestar todas esas emociones. Él descubre eso y entonces, vuelvo y les insisto, empieza ese proceso en el que toca la oxitocina y sonríe por primera vez en la consulta. La sonrisa, a ver, recordemos un poquito de la sonrisa. Lo primero es que acuérdense que la sonrisa se me olvidó lo que les iba a decir, mentira, aumenta 25% la memoria. Así que este es un buen motivo, ¿sí? Pero la sonrisa inmediatamente libera oxitocina, ¿sí? Por eso, cuando un bebé ríe, es casi que absolutamente vinculante. Por eso le dicen la vinculina a esa hormona también. Porque inmediatamente sonríe, establece un patrón de relación. Y cuando uno logra despertar una sonrisa, empieza a liberarse esa oxitocina. Recordemos una cifra importante y además diciente: los niños se ríen en promedio 300 veces al día, los adultos apenas 15 veces en el día en promedio. Algo está ocurriendo, algo se nos está escapando y por eso empezamos a perder la memoria. ¿Se acordaban de eso? No. Bueno, entonces Margara nos decía en la introducción: agradezco mi sensibilidad, dejo atrás mi sensiblería. La sensiblería, digamos que es la manera de llorar viendo el boletín del consumidor, ¿no? Más o menos eso. Y eso ya cae en otra cosa que obviamente no está edificando, sino que es, digamos, que debilitar un poquitico el carácter y la templanza. Entonces, por eso, volver a encontrar el sendero implica también una cosa muy importante, y es que ese sendero se encuentra inmediatamente, uno empieza a fortalecerse, es decir, ese sendero implica fuerza, ¿sí? ¿Alguien me puede definir en términos sencillos qué es fuerza? Ahora no me lo definan desde la física, pues, porque no nos enredemos de mucho, pero ¿qué es fuerza? Poder, ¿qué más? Determinación. Determinación, perfecto. Valentía. Todos esos requisitos para poder seguir en el sendero, ¿o no? ¿Uno necesita fuerza para ir en el sendero? Claro. Poder, determinación, valentía, claro, todo eso se necesita. Entonces, meterse en el proceso de redescubrir el sendero implica que este patrón, digamos, de movimiento se empiece a expresar. No tendría mucho sentido el sendero sin movimiento. El sendero se hizo para caminar. Exactamente, para recorrerlo. Entonces, cuando empiezan este tipo de cosas, resulta que el volver a meterse en el sendero tiene que tener ante todo un propósito. Y entonces repasemos aquí. Si se requiere de un propósito, primero, el propósito está hablando de un pasado, un presente, un futuro. ¿De qué? De un futuro, por supuesto. Y si estamos hablando de un futuro, estamos hablando también de una parte de nuestro cerebro que es ¿cuál? Eso, el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, ¿sí? Y si estamos hablando del lóbulo frontal, necesariamente estamos hablando de un tipo de energía eléctrica. Y si estamos hablando de energía eléctrica, también necesariamente estamos hablando de un tipo de neurotransmisor. Serotonina. ¿Sí? Yo sé que esto puede resultar un poquito como abstracto por allá, pero traduzcamos.
Meterse en el futuro, eso significa estoy planeando, o sea que meterse en el sendero también implica un plan, ¿sí? Un mapa de navegación, una necesidad de que haya unas coordenadas precisas, pero meterse en el futuro y en el lóbulo frontal significa que estamos contactando con lo último que desarrolló el ser humano en su proceso evolutivo y por lo tanto con los últimos 3000 años de evolución del ser humano. Y cuando estamos hablando de 3000 años, estamos hablando de nada, que 3000 años no son nada. Pero en ese tiempo, ese lóbulo frontal tuvo tiempo de crecer de tal forma que pasó de ocupar casi que nada a ocupar el 40% del cerebro. Eso significa ni más ni menos que en ese 40% está representado nuestro interés por el futuro, pero también la preocupación por el futuro, ¿sí? Y por eso empezamos a enfermarnos ya no solamente de lo que atañe al pasado, sino de lo que atañe al futuro. Mucha parte de la patología actual está en relación con ese 40%, o sea, con ese lóbulo frontal. Entonces imagínense si será o no importante. Y hablar de energía eléctrica significa hablar del proceso de la capacidad mental, de la capacidad creativa, de la capacidad de proyección, de los ojos como órganos de los sentidos y por tanto de cambiar la visión de las cosas, ¿sí? Meterse en el sendero nuevamente implica cambiar la visión. Frecuentemente estamos andando como dando tumbos, porque no sabemos para dónde vamos. Y en ese no saber para dónde vamos, entonces la manera más cómoda es quejarnos. Es que yo pues en realidad no nací con las mismas oportunidades que todos. No, es que si yo fuera hijo de Rockefeller o de cualquiera de esos, pues seguramente no estaría un lunes aquí. Es que yo en este momento no he despegado, pero es porque la vida pues realmente es en serio, la vida me ha negado muchas oportunidades. Cristina, usted las tuvo todas desde pequeñita, yo no, porque soy colombiano, porque yo, ¿sí? Y resulta que ahí nos escudamos de una manera no solamente vaga, sino un poquito cobarde. Y esto suena a jalón de orejas, y lo es. Y es muy importante que no sigamos entonces ahí chupando rueda, sino que nos atrevemos a empezar a dar pasos. Por eso cuando alguien, después de todos esos bloqueos, se atreve a cantar, y además se atreve a cantar y se le escucha muy bello, eso significa que es que ya está cantando no solamente con su garganta, con su voz, sino que es su corazón el que está cantando. Y para eso se necesita otra cosa muy importante, que es la pasión. Y la pasión es de alguna forma tocar el corazón. Y tocar el corazón es volver a entrar también en la energía magnética. Entonces vamos tomando todo. ¿Se quedó atrás al principio? Sí, se quedó atrás porque hubo bloqueos de antaño que le dijeron no, usted no es capaz de cantar, ni se le ocurre, mucho menos en público, y hoy nos trae su primera canción grabada y entonces algo nos está diciendo, aquí se movió la pasión. Para que se mueva la pasión entonces no necesariamente, no solamente tenemos que tener esto de la fuerza, sino que también tiene que haber, insisto, un propósito, pero tenemos que apostarle también a lo inesperado. Hay una historia muy especial y yo los invito a que de pronto averigüen un poquitico de la vida de este hombre. Él se llama Enzo Pérez, se escribe Anxo con X, Anxo Pérez. Es un español muy joven además, un español muy joven que hoy habla creo que 7 idiomas, que toca 10 instrumentos y que es el dueño de una compañía supremamente importante hoy a nivel mundial que se llama 820, ¿sí? Este es un absoluto ganador que le apostó a que contra viento y marea y contra todas las críticas que le hicieron, te estás enloqueciendo, cuántas cosas de aprendizajes de idiomas existen, eso es una utopía, nunca vas a hacer nada, absolutamente nada, porque es que ya es demasiado competitivo el mercado, y desarrolló una metodología para aprender idiomas a una velocidad tal que él garantiza que si en 8 meses no aprende ese idioma, pues simplemente no le cobran y lo que sea y todo lo que sigue además de mercadeo. Pero además justo cuando entra a dictar una conferencia alguien lo para hablándole en chino, ¿sí?
Y entonces él responde en chino, como cuando no habla en chino, así fácil el chino, ¿no? Usted, porque es que me parece que me estoy hablando en chino, y eso tiene una razón de ser. Él empieza a hablar con ella y resulta que esa muchachita no lleva 8 meses, sino 40 días, menos de 40 días, estudiando el idioma con esa metodología. Yo no le estoy haciendo propaganda porque de hecho ni siquiera sé si está aquí en Colombia, pero me parece una historia de resiliencia y de atreverse a lo inesperado y a la utopía, porque frecuentemente cuando le apostamos a lo inesperado es cuando normalmente logramos las grandes cosas. Entonces yo les quiero contar mi propia experiencia alguna vez que aquí organizamos una cosa que se llamó senderos, o ¿cómo era que lo llamábamos? Senderos de conciencia. No fue senderos de conciencia, fue bueno, algo así como gérmenes para la nueva conciencia, como lo llamamos Margarita, el encuentro que hicimos en el jardín. Bueno, el caso es que estábamos sembrando semillas para no hacer un seminario común y corriente de sintergética, sino sembrar realmente senderos para la nueva conciencia, ¿sí? Gestores para la nueva conciencia. Y resulta que dijimos, pongámonos en la meta, o dije yo, pongámonos en la meta de invitar gente muy especial a que nos hable desde lo que ellos hacen, pero no de lo que hacen desde el punto de vista laboral, sino rescatar lo humano que hay dentro de lo que hacen, ¿sí? Entonces yo les dije a los muchachos, los muchachos un día y para allá, pero les dije, invitemos a Carlos Raúl Yepes, invitemos a Gonzalo Restrepo. Ustedes no sé si nos identifican. El primero era en ese entonces el gerente nada menos que Bancolombia, el otro del Grupo Éxito, y obviamente era gente súper ocupada, ¿no? Cuando yo mencioné esa posibilidad, ¿cómo se te ocurre? ¿No? Esta es gente que tiene una agenda para 1 año, 2 años, pero y yo no tengo agenda para 1 año, yo puedo ir. Entonces pedí con una medio rosquita a una secretaria que tenía Gonzalo Restrepo, le pedí el favor de que tratara de abrirme, que fuera un campito de 5 minutos, y yo le eché un carretazo a ella aquí en la consulta, le dije, mira, esto es un poco, se la puse tremenda. Ella, yo no sé cómo logró hacerlo, pero dijo, te tengo un espacio, pero de 3 minutos. O sea, tengo un reto, ese sí es de síntesis, eso sí es sintergética, ¿no? En 3 minutos tengo que explicarle a este señor y convencerlo. ¿Qué hice yo? Empecé a pensar que lo utópico era posible. Y entonces me fui para su oficina, el hombre con una puntualidad de esas medio alemana, me recibe, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Siéntate por favor, de hecho él había sido mi paciente. Muchas gracias, hombre Gonzalo, te agradezco mucho que estés aquí. No pierdo tiempo porque tengo 3 minutos y yo soy consciente de eso, y empiezo a hablarle. Es que estamos apostándole a los gestores para la nueva conciencia, y él estaba así mientras tanto medio copiando cualquier cosa sin ponerme mucha atención, y lo que le estamos apostando es a que el reto es a que tú no nos cuentes las matemáticas del éxito, sino de qué ha sido tu éxito a nivel humano. Y entonces él parece como así. Sí, es que valiente, gracias, las cifras estas las conoce todo el mundo en el periódico, pero tu reto es muéstranos a ver quién es el ser humano que hay detrás, qué ha pasado con la parte humana que has trabajado en tu grupo de éxito. Y el hombre me mira así como, pucha, este desgraciadito, que pues, ¿cómo se atreve aquí? Oye, espérate, a ver, ¿y eso cómo va a ser entonces? Sí, vamos a tener invitados de toda Hispanoamérica, vamos a y le empiezo a contar de qué se trata la cosa, y el hombre coge el teléfono, ve, cancelame la cita siguiente, yo necesito hablar aquí con Alejandro. Pues total, esos 3 minutos se extendieron a 45 minutos más o menos, pero a los 45 digo, espérate, yo voy a llamar a Carlos Raúl. Espérate que esto le debe interesar a él. Doctor, pues precisamente estaba tratando de buscar una cita con él, ellos son amiguísimos. Pues yo le dije, pues curiosamente yo necesitaba una cita con él. Entonces él habla, Carlos, ¿cómo te parece que estoy aquí con Alejandro? ¿A qué hora lo vas a recibir hoy? Resulta que ese hoy se tuvo que aplazar hasta el día siguiente porque él estaba ya demasiado ocupado, pero al día siguiente a la 1 de la tarde, nunca se me olvida porque se habrá jugado Colombia con Chile. Yo decía, no va a perder el partido, pero bueno, cuando yo llegué,
Justo a la 1 de la tarde nos sentamos a hablar, le cuento yo muy rápidamente y de pronto gritan por allá, ¡gol! Y él dice, Alejandro, veníamos en el partido. Y salimos a ver el partido, media hora, lo que fuera, y dice, ahora sí, contame pues. Le cuento yo eso, para resumirles, ambos, esos que tenían agenda para 2 años después, me dicen, sí, claro, participamos. ¿Y cómo? Yo no sé, pero ajustamos las agendas. Tiene una charla bellísima, bellísima, porque eso fue algo que realmente partió del corazón, ¿sí? Y partió del corazón de una manera tal que nunca se me olvida. Carlos Raúl empezó su historia diciendo, bueno, Gonzalo Restrepo empezó su historia diciendo, bueno, yo soy, por decir algo, Tauro, y mi ascendente es este, y yo me dedicaba a este, y empieza a contar la historia desde lo humano, de cómo había sido esa parte humana que ellos habían logrado desarrollar allá. Entonces cuando Carlos Raúl empezó, dice, pues yo soy Vigo y no tengo ni idea de nada más, y entonces todo el mundo suelta la carcajada y ya nos metimos en un lenguaje de sonrisas. Pero para acabar de ajustar, yo había querido invitar allá a una mujer que fue pionera, o ha sido pionera en el grupo de trasplantes acá en Medellín, y con todo lo que tiene que ver con la parte de trasplantes renales. Ella es la doctora Vilma Figueradita, profesora mía, ya de una edad importante, y yo decía, tengo que invitarla. Por ese tiempo yo tuve que ir a hacer unas vueltas de la visa, y estando en la fila de la visa, ustedes saben quién se me para al frente. Exactamente. El universo conspira. El sendero está ahí ya escrito para que nos tengamos que encontrar cuando uno visualizó con suficiente fuerza. Yo le comento, Alejandro, por Dios, no me hagas esto. ¿Cómo me vas a poner a hablar a mí de mi vida? Ya habla así todo, todo. ¿Cómo se te ocurre? Y se pone pero nerviosa, ansiosa, siendo que había sido gran profesora, pero nunca se había metido en ese aspecto humano. Le dije, es que el reto no es cuántos trasplantes han hecho, el reto es cuénteme usted cómo le cambió la vida a esos seres y a esas familias a las que les trasplantaron el riñón. Y ella dice, sí, pero eso no aparece en estadísticas. Le dije, no me importa ni una sola estadística, es al contrario, lo que me importa son las estadísticas del corazón. Como a los 15 días me mandó su presentación, yo nací en una vereda de Naranja, bueno, casi más o menos era, yo nací en tal parte, crecí en tal parte, me eduqué en tal parte. Doctora, no es eso lo que yo quiero. Yo quiero que se meta en la parte humana. Ah, bueno. Ay, bendito es lo que me metiste. Bueno, pasa la segunda presentación. El grupo de trasplantes renales fue creado en 1900. Doctora. Ay, Alejandro, por Dios. Nos fuimos entonces a ver qué era lo que yo le quería transmitir y me empecé a conversar con ella. Doctora, lo primero que yo quiero es que esto sea una conversación, que no sea una cosa por allá de una exposición tipo catedrático ni nada de esas cosas, no. Vamos a hablar es con el ser humano. Sí, y a la gente que le va a interesar mi ser humano. Pues sí, nos interesa y mucho, porque si alguien llegó hasta donde usted llegó es porque tiene una humanidad entera ya metida que le está dictando lo que tiene que hacer. Pues ella empieza su charla, fue la cosa más bella del mundo entero porque estaba paralizada literalmente. A mí me dio clases y era de los mejores docentes que yo tuve desenvuelta, pero ella estaba paralizada cuando empezó. Cuando yo le hago así como ya empezamos, ya soltamos, ella se soltó y terminó siendo una conferencia absolutamente deliciosa que también vivimos desde el alma. O sea, que cuando nos metemos en el sendero y con pasión, realmente se puede pensar en que lo utópico tiene sentido. Si entonces hay ese factor sorpresa, ese factor, digámoslo así, de apostarle a lo inesperado, frecuentemente eso inesperado va a generar una cosa muy compleja que se llama contagio. Y lo inesperado suele ser altamente contagioso. Bien, nos vamos metiendo en una cosa que es muy importante, porque cuando algo es muy contagioso, eso significa que tiene que haber un emisor y un receptor, y tienen que estar preparados, ¿sí? Y resulta que ustedes han descubierto alguna cosa más contagiosa que una sonrisa. Pero también hay una cosa que es muy contagiosa. Esto. El bostezo sí que es cierto, la obsesión, la rutina, eso sí es cierto.
Entonces, ¿de qué depende que nosotros contagiemos otra cosa y que en el ambiente se respire algo distinto? De que lo que contagiamos realmente sea algo en positivo y que sea algo que nos permita aportar. Si lográramos eso solamente, si lográramos aportar desde lo que realmente somos, entonces sin duda estaría cambiando esto. Cuando por alguna circunstancia dejamos de resonar o de vibrar en la misma frecuencia, el otro empieza a bailar su propia melodía y yo me quedo con la mía. Y las posibilidades de que nos encontremos en esa danza son tan grandes como ganarse el baloto, más o menos. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer cuando se perdió esa resonancia de la que hablamos anteriormente, para poder mantenernos en ese sendero, es volver a hacer la pausa, detenernos ahí en esa pausa y empezar a escuchar con atención. Y por eso yo celebro tu introducción nuevamente, porque el que canta tiene que escuchar primero, ¿sí? Si uno no escuchara un tono, no sería capaz de emitirlo. El cantante solo emite los tonos que es capaz de escuchar. Si yo no escucho un tono, ese tono jamás voy a ser capaz de darlo. Pero eso implica entonces también que si yo estoy escuchando esos tonos específicos, me está permitiendo ampliar tremendamente la banda pasante, ese ramillete que me permite a mí captar esas 7 notas musicales en todas sus variaciones y con todas sus combinaciones. Eso implica entonces que yo pueda ser parte de esa sinfonía que es la vida, y a través de esa sinfonía de la que estoy siendo parte, empezar a dar mi propia nota. Eso significa también que estar en el sendero y recuperar la pasión implica dar su propia nota. Por eso cuando algo empieza a ser muy contagioso, la gente huye, porque generalmente tenemos el concepto de que lo contagioso es malo. Pero ¿qué tal si nos pusiéramos o cambiáramos el chip y dijéramos lo contagioso también puede ser bueno? ¿Qué tal si ese canto en el que nos inicia Mangara también de alguna manera nos conectara con la pasión, con las ganas, con el entusiasmo? Yo recuerdo, había una canción de Alberto Cortés que decía algo así como cuando su Goyo, que era quien era como su cuidador cuando niño, y que siempre se dedicó a ellos, y un día pues el Goyo se fue, ellos crecieron, toda la cosa, pero un día él recibe una carta estando en el exterior de El Goyo, que le está contando que nació su primer hijo, y decía más o menos: ¡qué maravilla, Goyo, qué maravilla! Ha brotado un retoño de tu semilla, andarás recogiendo sin duda alguna las mejores estrellas para su cuna. Y empieza a hacer toda la descripción de cómo será eso, y ahí es donde él empieza a redescubrir Goyo, la pasión de reeducar otra vez, pero ya esta vez no a los hijos ajenos, sino a su propio hijo. Ese propio hijo es más o menos el resultante de ese sendero, de cuando de verdad nos metimos donde teníamos que estar. No sé si algunos escuchan tu radio. Esta mañana escuché otra entrevista para mí reveladora con el dueño o uno de los creadores de Rappi. Rappi es una aplicación pues en la que la gente pide fácilmente sus domicilios, y ya yo me quedé sorprendido. Hay más de 180.000 minitenderos que están metidos en ese tipo de cosas, y para que se hagan una idea, está ¿cómo se llama eso? Valorada en $1.000 millones. Estamos hablando de una empresa que ya puede entrar a los grandes mercados de competencia a nivel mundial, y este es un muchacho de 34 años, y a sus 34 años está diciendo: y yo quiero apostar a que en 3 años esto esté en $10.000 millones de dólares. O sea, 10 billones de dólares. Esto es una cosa muy significativa, y los entrevistadores le decían: pero ¿cómo es posible que usted en tan corto tiempo esté haciendo lo que está haciendo? Dice: es verraquera, es creer, es pensar que sí se puede, etcétera, etcétera, todo lo que le estoy diciendo. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Otra vez la misma palabrita: pasión. ¿Sí? Si no existiera esa palabrita pasión, muy seguramente esto se cae en el primer tropiezo que se tenga, ¿sí? Y aquí está ocurriendo una cosa muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este proceso, que debe ser contagioso, nos invita casi que a empezar el viaje interior,
porque ya nos está diciendo, bueno, es un momento, es el instante para interiorizar y para pensar que esto es posible hacerlo de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Se inició el viaje interior y en ese momento se empieza a despertar el ganador que cada uno tiene en su interior. Ese ganador finalmente tiene que empezar a hacer eco de todo lo que está tratando de llevar a cabo. ¿Y cuál es la particularidad del eco? Es lo que se devuelve y hace que uno reconozca en ese sonido que se devuelve su propio sonido. Es decir, de alguna manera es autoidentificarse cuando me reconozco en el sonido, en la música que se había ido. Por eso, insisto, si dejamos de vibrar en ese mismo patrón frecuencial, hombre, estamos haciendo músicas distintas. Uno está interpretando un bolero y otro está interpretando un reggaetón y muy probablemente no nos encontremos ahí. Entonces es el momento de sintonizarse y sincronizarse para poder encontrar también que esto se convierta en un espacio común. Pero si cada uno le está apostando a las diferencias, si cada uno le está apostando a que es que yo recuerdo que tal día, y el otro está contestando, es que a mí también me pareció muy aburrido esto, y entonces empieza ese ataque y contraataque, pues simplemente no llego, no hay posibilidad de encontrarse. Para poderse volver a encontrar tiene que haber otra cosa aquí en el sendero, que es la voluntad. Y si no existe voluntad, apague y vámonos. Si no hay voluntad, no pierdan tiempo, no pierdan energía, no pierdan ni siquiera lo más elemental, que es la posibilidad de elaborar otras hipótesis o cosas que tengan que ver en esto. Y para que haya voluntad se necesitan dos, ¿sí? Este fin de semana yo tuve una fortuna muy grandota. Ustedes la mayoría conocen a Simón. Y Simón me dijo, hombre Alejandro, es que tenemos una tertulia donde la maestra Blanca Uribe. Blanca Uribe y Teresita Gómez son las dos pianistas más importantes que tiene el país. Y su historia y su legado es una cosa enorme. Y no sé si vos quieras así, y yo, no. Y por supuesto ya fui a dar por la fe. Pero fue una cosa muy linda porque entonces Simón tocó el piano y su novia cantó algunas canciones y yo también me atreví a cantar unas canciones, y como yo era irreverente y acababa de llegar y era el nuevo, me atreví a decirle, maestra, pero usted no se la va a ganar de ojo, ¿sí? Ella nunca toca en ese tipo de situaciones, y mucho menos en reuniones familiares, pero me contaron eso fue después. Si yo lo hubiera sabido, a lo mejor me hubiera quedado callado, y como no se movía a tocar, por ahí a la media horita le dije, pero maestra, pues, usted no se imagina lo que yo gozaría viéndola tocar. Fue tanta la insistencia que ella, después de escuchar una canción que se llama El Corralero, se conmovió mucho y dijo, pues sí, les voy a tocar. Y en efecto nos tocó dos piezas preciosas, pero yo no escuché dos piezas preciosas, yo escuché un corazón encantado y henchido, por decirlo menos, de alegría, de pasión, de entusiasmo. Y esta mujer, yo no sé cuántos años tiene, es avanzada en edad, pero era un niño tocando el piano. Tengo la filmación y me conmueve mucho porque está de tenis tocando el piano, está en su hábitat natural y sin ningún tipo de complicación como sería en un escenario con toda la gala y toda la cosa, pero está entregándose todo ahí en ese momento. Y en 2 minutos nos cuenta toda esa pasión que ha transcurrido en toda su vida desde que empezó y desde cómo se formó, y de hecho empieza a contarnos que al principio, cuando se fue a estudiar al exterior, su profesor la vio y dijo, usted no, ¿qué está haciendo aquí? Devuélvase, no, nada que hacer, usted no es para acá, ¿sí? Como quien dice, usted no tiene ningún talento. Y ella dijo, yo no me puedo volver, y yo no me puedo volver sin nada, no puede ser. Entonces se atrevió a empezar a estudiar y a estudiar y a estudiar, a meterle pasión otra vez a la cosa, y a los 15 días el tipo dijo, bueno, viéndolo bien, alguna maderita tiene usted más o menos, ¿no? Y después empiezan a darse cuenta de toda la maderota que tenía, y miren lo que llegaba a hacer esta mujer, ¿sí? Pero goza como un niño. Ese día uno de sus alumnos estaba compitiendo en Bogotá y resulta que pega un grito por allá, ¡ya!
ya pasó a la final y saltaba como un niño, ¿sí? Miren la pasión de volverse a encontrar, no solamente con su proceso de interpretar al piano, sino ver que su obra también está teniendo un sentido muy especial. Entonces aquí empieza a ocurrir algo singular, y es que cuando ya empezamos a descubrir que existe la voluntad, cuando ya empezamos a descubrir que en cada uno de nosotros existe esa faceta y existe esa semilla, pues viene una cosa muy importante, y es cultivar esa semilla. Si la semilla no se cultiva, es muy probable que no germine, y no solo que no germine, puede que germine, pero a lo mejor no crezca, y puede que finalmente no dé sus frutos, y si no da sus frutos, pues tampoco tiene ningún sentido, porque hasta ahí llegó la existencia de su ¿cómo se llamaría eso? De su árbol genealógico, ¿no? Es más o menos eso lo que está ocurriendo. La invitación al meternos en el sendero es a recuperar otra vez, insisto, la pasión por estar en el sendero, y no es fácil, porque todos los días hay obstáculos, y todos los días hay cosas que nos empiezan a frenar, cosas que nosotros decimos, este obstáculo si ya no lo puedo salvar, esto es demasiado para mí, esto me quedó grande, y empezamos a creernos una cantidad de cosas que realmente no tienen sentido. Hace 8 días hicimos una meditación al final por un chico, ¿se acuerdan? Matías, y Matías tiene un cáncer de pulmón metastásico, además. Ya les conté que el primario había sido de testículo, y en realidad estaba en muy malitas condiciones cuando nos pidieron que hiciéramos la sanación. Ahorita, antes de comenzar, yo llamé a la mamá, le dije, ¿cómo está Matías? Me dice, estoy sorprendida, aterradoramente bien, no se queja de ningún dolor, el niño está feliz, está brincando, está sabemos que eso está ahí, pero si no supiéramos diríamos está perfectamente normal. Entonces, si ese tipo de cosas pueden ocurrir cuando se reúnen no solamente sino corazones a tratar de participar en una cosa como estas, imagínense lo que puede ocurrir. Hay una autora que se llama Lynn McTaggart. Lynn McTaggart escribió 2 libros, primero uno se llama El Campo y el otro se llama El Gran Experimento de la Intención. En El Campo, lo primero que hace ella es describir todo lo que tiene que ver el orden electromagnético y cómo todos estamos de alguna forma metidos en un campo electromagnético que, como ya lo hemos dicho, se extiende desde el corazón de cada uno, que se potencializa hacia el infinito. Pero después ella, que es una escritora, que es una periodista, que nada que tenga que ver con la ciencia, que además es tremendamente escéptica, empieza a ver cosas que dice, esto no lo puedo explicar desde la lógica donde yo crecí. Entonces ella decide casi que desafiar y decir, a ver, si eso es verdad, entonces si la gente estuviera pensando de la misma manera y sus mentes estuvieran orientadas a crear cosas muy buenas, entonces ¿por qué no retamos a la gente a que en todas partes del mundo se sienten personas a emitir pensamientos positivos y genera ese que llamó el segundo libro, El Gran Experimento de la Intención, donde participan miles de personas a nivel mundial simplemente proyectando pensamientos positivos respecto de cosas que se supone puedan ocurrir. Ella, nuevamente con su escepticismo, simplemente empieza a llevar como el rigor, además invita a científicos y gente pues bastante crítica de la cosa, y se empiezan a dar cuenta que es que realmente cuando hay una intención sanadora pueden ocurrir cosas demasiado significativas. Acaba de sacar su tercer libro que se llama algo así como el milagro del 8, porque ella a partir de eso decide crear pequeños grupitos de 8 personas, pero igual ella dijo, pudo haber sido del 12, del 15 o del millón. Simplemente quiso constatarlo ya en pequeños grupos, a ver si es que es verdad que esos pequeños grupos, si se alineaban correctamente, podían hacer efectos de sanación. Y en efecto descubre aún mucho más allá de lo que ella pensaba que iba a encontrar, y se empieza a dar cuenta de que empiezan a ocurrir sanaciones milagrosas que ella misma relata y dice, esto no puede ser posible, y cómo me está pasando esto a mí como periodista y yo cómo no doy testimonio de esto, y por eso decide publicar ese tercer libro. Entonces la invitación es a que nos empecemos a dar cuenta de que cuando nos metemos en este proceso del sendero, y si cada uno está alineado y si todos vamos remando, digámoslo así, o caminando en la misma onda, en el mismo patrón coherente, la mente se vuelve un láser, monocromática, unidireccional, brillante, coherente, y eso hace entonces que esa coherencia hace que la elocuencia hable. No habla la razón, habla la elocuencia,
y esa elocuencia parte del corazón. Si se parte del corazón, entonces se entra en un momento de mucha quietud, de paciencia, de búsqueda interior y sobre todo de actitud de escucha que nos permite darnos cuenta que existe algo que está ahí y que aunque no lo hayamos descubierto, está todo por descubrirse. Dicho de otra manera, absolutamente nada es imposible. No hay cosas imposibles sino hombres incapaces. Me decía don Reinaldo Rueda en segundo C de primaria, cuando yo era el número 42. Bueno, en fin, y se me quedó grabado todo eso porque realmente desde ahí ya había una información que me hizo entender a mí que las limitaciones las ponemos nosotros. Y por eso, insisto, volvamos a meterle pasión a esto. Si hicimos el viaje interior, que valga la pena ese viaje interior. Si nos atrevemos a hacer las preguntas que hicimos y a encontrar las respuestas que no siempre eran las que esperábamos, es porque estamos por lo menos asumiendo que podemos empezar ese viaje interior. Y si empezamos ese viaje interior en forma, entonces asumámoslo con pasión, porque si no vamos a volver a llegar a lo mismo. Y entonces va a ser un intento más, y ese intento más a veces no da más tiempo. Es el momento de empezar, es el momento de volver a meternos en ese sendero, es el momento de sacudirnos, es el momento de activarnos interiormente y es el momento en que cada uno pueda aportar desde lo que le corresponde para que el plan mayor realmente se dé. O sea que el cuestionamiento empieza por ahí y por eso es muy importante que el cantor se atreva a cantar, porque si se calla el cantor, eso es muy importante. Preguntas, dudas, inquietudes, observaciones, acotaciones, anotaciones o apuntes. ¿No?